Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, por fin se acabó la peleadera. Tesla confirma la construcción de una Gigafactory en Nuevo León y va a ser 2 veces más grande que la de Texas. Gone in 40 seconds. Ladrones se roban 6 Hellcats y lo hacen 20 segundos más rápido que el legendario Randall Memphis. Ford patenta un sistema para que tu auto se embargue solo. AC Cars regresa con el GT Roadster. Ford planea aumentar la producción de la Lightning, entre otros modelos. La foto espía de la semana, una troquita que está perra. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. México se enfila para tener una de las fábricas de autos eléctricos más grandes del mundo. Porque sí, recientemente Tesla anunció la construcción de una Gigafactory y va a ser en el estado de Nuevo León. Y en los detalles de esta revelación, aparte de las fotos de la nave gigantesca que se ve, Tesla afirmó que este sería uno de los proyectos automotrices más grandes de la historia. Y confirman la intención de que en esta planta se produzcan uno de los modelos de autos eléctricos de su siguiente generación. Los trabajos de construcción podrían empezar tan pronto como en los siguientes 3 meses y el alcalde de Santa Catarina, es el municipio en donde se van a instalar, afirmó que cuando empiecen la construcción van a revelar cuál va a ser el vehículo que se va a construir en esta fábrica. A mí me da mucho gusto que por fin hayan dado el comunicado oficial, y no solamente porque está muy cerquita de donde yo vivo, entonces va a traer mucho movimiento en la región, pero también porque ya estaba harto escuchar a todos los políticos hablar de este tema como si ellos tuvieran realmente una injerencia en sobre dónde se va a poner la planta. Me parecía muy absurdo que salía algún candidato que iba por algún puesto político diciendo: señor Elon Musk, por favor mejor vente a mi estado. O salía el otro: no, es que aquí hay más agua. O el otro: no, es que aquí el clima está más bonito. Como si creyeran que esas cosas le pudieran importar a Elon Musk en la decisión de invertir más de $10,000 millones en un lugar. O sea, ese calibre de decisión. Y una de las personas más brillantes del mundo, ya crómasela, Memo. Son cosas que no se toman a la ligera. Él ya tenía la idea muy clara de en dónde la iba a poner y la verdad era una peleadera en los medios. Pero bueno, por fin esto ya se acabó. Y por favor, políticos de México, no traten de gancharse de las noticias y tratar de hacerlas que funcionen a su favor de cualquier modo. Pónganse a jalar. Como de película. En la ciudad de Somerset, Kentucky, una banda de ladrones entró a una concesionaria de autos y robó 6 Hellcats. Lo más impresionante de esta noticia es que hicieron esta ilegal hazaña en 40 segundos. Desde el punto en el que entraron por la fuerza a la concesionaria hasta que salieron manejando como bólidos con los 6 carros, se tardaron solamente 40 segundos. Esto es 20 segundos menos que lo que te da la alarma para reaccionar. O sea, ni siquiera se alcanzó a prender. Mucho menos alcanzó a llegar la policía porque la alarma todavía no estaba encendida. Y lo otro es que también vencieron al legendario Randall Memphis, que era el ladrón de autos de la película de Gone in 60 Seconds o 60 segundos que protagonizó el actor Nicolas Cage. ¿Y por qué habrán escogido este tipo de autos? Bueno, ya es un producto muy popular, de poca producción, que es difícil de conseguir y se vende muy bien. Aparte, acaban de dar hace poco un anuncio que los V8 de Dodge van a ser completamente descontinuados y su planta se va a dedicar a temas de carros eléctricos. Y por eso hace que este auto tenga un valor alrededor de entre 80 y 95 mil dólares. Entonces valen una lana. Y es que en serio, te prometo que pocas cosas son tan divertidas de manejar como un Hellcat. Ojo, eso no es razón para que te lo robes, perro. Ponte a jalar. Y lo chistoso es que fueron recuperados por razones que los dueños de Hellcat muy probablemente van a entender. El primero se quedó sin gasolina, apenas a 40 kilómetros de donde se lo robaron.
Otro le pasó exactamente lo mismo, se quedó sin gasolina más o menos 72 kilómetros de donde se lo robaron. Esto es como que iban dejando ahí las migajitas para que los cacharan, güey. Otro parece ser que se partió su mandarina, pero un poco más lejos, casi llegando al estado de Alabama. El desgraciado lo dejó hecho pérdida total, cabrón. Y de los otros dos que recuperaron, no dieron detalles de cómo lo hicieron ni en qué condiciones hicieron. Y el sexto aún sigue perdido, pero hay buenas noticias. Pudieron iniciar el GPS y les dio una señal muy cerca del estado de Alabama. Entonces parece ser que sí hay opciones de recuperarlo. Yo la verdad les deseo que lo recuperen y que a los responsables de este robo tan divertido los agarren y los metan al bote como se merecen, cabrón. Gordo, que no se te olvide pagar la mensualidad de tu Ford nueva, güey. Porque igual y se embarga solo. Y es que Ford acaba de ingresar una patente de un sistema para ayudar a recuperar los autos de los malos pagadores. En la patente se describen características de este sistema que permiten que de manera autónoma el vehículo se recupere. Sí, solo. Y también tiene muchas características para limitar el funcionamiento de los sistemas de tu vehículo. Lo primero que te van a quitar, ¿qué crees que es? El aire acondicionado y poder bajar las ventanas. Así que si quieres manejar tu carro y no pagaste la mensualidad, te vas a tostar, güey. Además de eso, puede ser que no tengas la capacidad de ajustar los asientos eléctricos. Incluso el vehículo va a tener la capacidad de no dejarte entrar una vez que hayas salido y le hayas puesto el seguro. Ya no importa lo que hagas, ni con tu llave ni con tu control se va a poder abrir ese carro. Y con los avances tecnológicos que se están desarrollando en los pilotos automáticos, sobre todo en los autos eléctricos, va a haber la posibilidad de que tu vehículo se vaya manejando solo. Todo por no pagar. Imagínate, güey, se te olvidó hacer la transferencia, te levantas en la mañana y tu carro ya no está. ¡Qué horrible! La verdad, con esta noticia yo tengo dos opiniones muy encontradas. Primero, me parece una excelente forma de hacer que recuperen su dinero. Porque sí, si tú pediste un préstamo, tú tienes un compromiso y tú tienes que ir pagándolo. Ahora, si no puedes pagarlo, siempre está la opción de ir a renegociar tu deuda o vende el carro, recupera algo, aunque te quedes en cero, pero así no vas a quedar mal y no te van a andar dando lata. Y si no les estás pagando, pues es la forma que ellos van a recuperar su vehículo. Pero también está el otro lado de la moneda, uno más conspirativo y controversial. Y es que imagínate que en el Facebook pongas algo de alguien que no te cae bien y ese alguien tiene el suficiente poder o está en la posición para conseguirlo y de repente el gobierno le manda un mensaje a Ford y le dice: oye, ¿sabes qué? Bloquéame el carro de este cabrón porque anda diciendo cosas que no me gustan. Güey, qué miedo, parece pinche Black Mirror, cabrón. Definitivamente la realidad le está ganando a la ficción, güey. AC Cars revela más información sobre el GT Roadster en vísperas de su presentación oficial en abril. Y sí, AC Cars o AC Cobra acaban de revelar el nuevo color del GT Roadster. Es un azulito que está bien hermoso. Y aparte del nuevo color, AC Cars también acaba de revelar detalles. De esos detalles que nos encantan y que va a hacer que este carro sea un juguetote. Y pues cómo no va a ser un juguetote si AC Cars es la misma compañía que le ayudó a Carroll Shelby a hacer las carrocerías del AC Cobra. Ahora no tiene nada que ver con Shelby, es AC. Pero el carro pues se sigue viendo como un AC Cobra de Carroll Shelby. En las fotos se observa en el exterior toques más modernos, como por ejemplo el marco del parabrisas está mucho más grueso, como la que te gusta. Las manijas de puerta están hundidas al ras de la puerta. Tiene detalles en fibra de carbono por todos lados que se ven muy bonitos. Las salpicaderas están bien anchas y aparte integra iluminación LED por todos lados. Y en los interiores se ven unos asientotes de carrera que están con madre. Y además el tablero y el volante con unos toques algo modernos, pero que la verdad están muy bien acordes con el diseño. Y aparte de eso, AC Cars también reveló detalles mecánicos y está de no mames. Chasis de aluminio aeroespacial. Suspensión tuneada para carreras. Carrocería es completamente de fibra de carbono. Y motor,
un Ford de 5.0 litros con 654 caballos de fuerza y 575 libras-pie de torque, que van a mandar todo ese poder a las ruedas gracias a dos opciones de transmisión. Una manual de 6 velocidades o, si eres un princeso, pues también te puedes ir sobre una automática de 10. No mames, se me hace que es la misma que trae mi Ford, güey. ¿Ya soy princeso? Este carrito va a andar alrededor de los $343,000, güey. Así que, si te sobran, ya tienes una buena forma en qué gastarlos. Ford prepara sus plantas de Michigan para aumentar la producción. Y esto debido a la alta demanda que están teniendo sus productos como la F-150 Lightning, el Mustang Mach-E, la Bronco Sport y la Ford Maverick. En total planean producir alrededor de 80,000 ejemplares más que el año pasado y están considerando incluso volver a aumentar la producción pasando mediados de este año. Sobre todo en el Mustang Mach-E y en la Ford F-150 Lightning, que Ford asegura que si pudiera triplicar su producción, los vendería todos. Y esto es muy buena noticia para toda la industria que está involucrada en crear partes para estos vehículos, así que bien por Ford. En la foto espía de la semana, hoy les traemos la Lamborghini Urus PHEV. Y vas a decir, ¿qué chingados es PHEV? Bueno, eso es lo que usa la raza que abraza los árboles para decir Plug-in Hybrid Electric Vehicle. O sea, va a ser híbrida y la vas a poder enchufar a tu casa. Y abajo de todo ese camuflaje, se alcanza a ver detalles muy parecidos a la Urus S que acaban de revelar en septiembre del año pasado. Y sí se alcanzan a notar algunas diferencias estéticas, como por ejemplo, el cofre se ve diferente, la iluminación principal se ve diferente y sobre todo la fascia delantera también se ve muy diferente. Y aunque no han revelado datos concretos de la planta de poder, hay rumores que están utilizando tecnología prestada del Porsche Panamera Turbo SI Hybrid, y siendo así, pudieran producir alrededor de 820 caballos de fuerza. Esto combinado entre los motores eléctricos y de gasolina. Pero también hay otros rumores. Hay unos vatos que dicen que va a producir alrededor de 808 caballos y hay otros que son los que están un poco más conservadores, que dicen que va a andar alrededor de los 675. Güey, mi troca trae apenas 400, yo con lo que sea de eso me conformo. Y por último, Lambo aún no revela la fecha de llegada de la Urus híbrida, pero estamos muy seguros que la vamos a ver a principios del 2024. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.